¿Qué tal? Buenos días con todos y todas. El día de hoy, por parte de la Clínica Jurídica de Derecho Constitucional Económico de la PUC y también por parte de Enfoque Derecho, estamos entrevistando a Jaime Upuy, que es director ejecutivo de COMEX, acerca del proyecto de ley que propone una nueva ley de industria. En ese sentido, te doy el paso, Jaime, para que puedas presentarte antes de proceder con algunas preguntas para dilucidar cuáles son las implicancias de este proyecto de ley. Sí, no, muchas gracias, Felipe. Saludos a todos. Efectivamente, de hace pocos días soy el director ejecutivo de Comex Perú. Antes fui el gerente legal y de asuntos regulatorios. Y para que sepan un poco, Comex Perú es una organización empresarial que ya tiene poco más de 34 años de existencia y lo que nos caracteriza es la defensa de libertades económicas, ¿no? Los principios son defensa del libre mercado, libre competencia, promoción de la inversión privada. Entonces entenderán por qué en los próximos minutos vamos a hablar un poco en contra de este proyecto de ley de industrias. Bueno, en realidad, para contextualizar un poco, y de hecho esa es la primera pregunta que tenemos, queríamos saber cuál es la situación actual de nuestra industria nacional y en base a ello, si es que es necesario pensar en una nueva ley de industria. No sé qué es lo que opinas al respecto. Sí, correcto. Mire, estamos en una situación económica en la cual, y eso han visto también en las noticias, que definitivamente económicamente no hemos estado tan bien. Recién hay una etapa que se está viendo de recuperación. Hubo un informe la semana pasada del Banco Central de Reserva hablando de un crecimiento de la economía que tiene que ver más por ejemplo, la buena temporada que ha habido en pesca y otros sectores económicos, pero todavía se nota de que hay una ralentización, ¿no? Porque en realidad por muchos años, como que esta idea de que la estabilidad política no afectara a lo económico ya sí fue cambiando, ¿no? Ha habido tantos años de inestabilidad política que al final sí generó repercusiones y por lo tanto tienes una industria que, sumado a todos los factores externos que se han dado, ¿no? En años anteriores, como efectos climatológicos, ¿no? Un último fenómeno del Niño que fue complicado, guerra en Ucrania, y en fin, Claro. otros temas adicionales impactan mucho, ¿no? Sobre todo en un país como el Perú, que está bien integrado al mundo. Entonces, lo que pase va a afectarlo directamente, ¿no? Es un país con se llama una política comercial consolidada de apertura comercial, por lo tanto, el relacionamiento del comercio exterior en las dos vías, tanto exportaciones como importaciones, es importante. Entonces, definitivamente se puede estar mejor, pero creo que sin perjuicio de eso, habría que ver qué tipo de política industrial se podría necesitar para el país, porque de hecho sí hay cosas que se necesitan. Y yo iría más por el lado de una política industrial que sea más promotora, más de regulación, en el sentido de hay que empezar a ver qué cosas se están dando, cómo ha venido creciendo el Estado de tal forma que está perjudicando el desarrollo de los emprendimientos económicos y sobre todo pensando pues en las micro y pequeñas empresas, ¿no? Que en realidad es del tejido empresarial es donde está la mayor cantidad de empresas. No digo las que tengan mayor peso, obviamente, pero es la mayor cantidad de Claro. empresas. Entonces, como que si hay un trabajo que creo que podría ser parte de una política de industrialización, de simplificación administrativa, ¿no? De tercerizar. De repente hay muchas cosas que el Estado viene haciendo o ha retomado en el tiempo, que de repente hay que pensar que sin hablar de privatización necesariamente, de tercerizar muchas actividades, porque sí está demostrado económicamente con evidencia que hay muchos mejores incentivos para realizar las cosas por parte del sector privado que el sector público. Y eso lo estamos viendo con evidencia en casos como Corpac, Petroperú, las CPS, ¿no? de saneamiento. Entonces, sí hay mucha evidencia que demuestra que es muy importante que el Estado vea que hay que potenciar el sector privado económico, porque en realidad es el motor de la economía. Entonces, yo no estaría de acuerdo con una política industrial que esté pensada en otorgar herramientas de competitividad artificiales, como pueden ser subsidios o exoneraciones tributarias, porque eso no te pone en una buena situación frente a los demás países. Si tú quieres ser competitivo en tu industria, no te voy a ayudar a estar en una condición mejor que el extranjero porque pagas menos arancel, porque pagas menos impuestos. Al contrario, tengo que darte las condiciones para que tu empresa estés en capacidad de competir con quien sea.
Totalmente y de que tu acuerdo. competencia sea por tus capacidades, por tu calidad del producto, no por beneficios artificiales, ¿no? Y es un poco lo que ha motivado este proyecto de ley de industria del congresista Gerí, cual por estas razones no estamos de acuerdo, ¿no? Claro, y bueno, justo con respecto a eso, Jaime, estoy en realidad plenamente de acuerdo contigo, porque al momento de revisar este proyecto de ley, este problema que mencionas acerca de la igualdad de condiciones, creo que es algo muy latente, y bueno, justo cuando mencionas, o sea, todas estas problemáticas que podrían acarrear estas medidas estatales, como los subsidios, como las exoneraciones, ahí ya como una segunda pregunta, dado que lo has vinculado al proyecto, nos gustaría saber si nos podrías comentar bien brevemente cuáles son las principales medidas de este proyecto de ley, que es el proyecto de ley 5892-2023, que bueno, efectivamente es el proyecto de ley que propone una nueva ley de industria. Sí, mira, básicamente se concentra primero en la determinación de forma unilateral de determinadas actividades económicas, ¿no? Y entiendo, según recuerdo, que se identificaron como unas 8 sectores económicos específicos, que para empezar no tiene mucho sustento, ¿no? Cuando tuve la exposición de motivos, ¿por qué determinar qué sectores económicos? Y por último, quieres hacer algo así, algo transversal en todo caso, ¿no? Pero ¿por qué vas a escoger a Claro, determinadas actividades económicas para beneficiar a determinados sectores económicos? Ya de por sí, hasta podemos decir que puede haber como un vicio de inconstitucionalidad, ¿no? Porque no puede haber ley con nombre propio, ¿no? Y básicamente, según lo que está dispuesto en el proyecto, constituyen exoneraciones de impuesto a la renta IGB a estas actividades económicas y temas relacionados con innovación, capacitación. Ya hay una regulación que existe, por ejemplo, en materia de beneficios tributarios cuando una empresa quiere desarrollar proyectos de innovación o capacitación, y esto lo que quiere hacer es tratar de extender las otras actividades adicionalmente a exoneraciones que tengan que ver con IGB, con renta. Puntajes adicionales en compras públicas, ¿no? Cuando estés hablando de postores nacionales o que utilicen producción nacional. En fin, una serie de temas que hasta, mira, si me retrotraigo, yo trabajé mucho tiempo en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Justo yo en el ministerio cuando comienza la negociación del TLC con Estados Unidos, donde nosotros teníamos en nuestra legislación algunas disposiciones relacionadas con estos temas. Por ejemplo, en la ley de compras públicas ya ujú, existía alguna disposición que te daba un puntaje adicional para los postores nacionales o cuando utilizas bienes nacionales. O sea, había un premio para claro, ofrecer a la industria nacional en la ley de compras públicas. Y había una serie de incentivos en otras normas, por ejemplo, en la ley de la Amazonía, me acuerdo que había algo relacionado con el sector de leches, por ejemplo, y eso es una discusión que se ha venido dando, ¿no? Tú no podías, pues, solo podías utilizar un proceso lácteo, pero utilizando leche nacional, algo por el estilo, no recuerdo bien cómo estaba exactamente redactado, y una serie de disposiciones adicionales. Todo eso con el TLC con Estados Unidos se elimina, porque tú tienes estos claro, principios, tanto en inversiones como en compras públicas, que en realidad lo que hacen simplemente es replicar los principios y estándares que vienen de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, de trato nacional. Es decir, tú no puedes dar mejores condiciones a un nacional versus a un extranjero. Ese es el principio general del comercio internacional que está plasmado en los TLCs. Entonces, una vez que se negocia el TLC, se firma y se aprueba, hay todo un proceso de hacer una revisión de todas las leyes y todas estas leyes se derogaron. Entonces, no solamente estas disposiciones al final te van a generar temas en materia de competitividad artificial que hemos comentado, sino que irían en contra, por ejemplo, también del mismo código tributario, donde desde hace muchos años, y eso es lo que vienen diciendo los ministros de Economía, lo que hay que hacer es un trabajo de depuración de las exoneraciones tributarias. Y el mismo código tributario es muy riguroso para que tú puedas determinar exoneraciones nuevas. Y tiene que haber mucho sustento por parte del Ministerio de Economía, ser temporal, no lo puedes hacer de forma permanente, muy claro. acotado, y todas estas cosas como que no se estarían cumpliendo con esta disposición independientemente de la posición en que pondrías al país de incumplimiento de estos acuerdos internacionales que al final te llevan a mecanismos de solución de controversias internacionales que si los pierdes, como probablemente se pueden perder, lo que hacen es generar mecanismos de retaliación comercial contra el Perú o sanciones, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Esas son las disposiciones que están en la ley, básicamente de exoneraciones tributarias, en su gran mayoría, y
las implicancias que puedan generar con cosas que ya existen, ¿no? El mismo código tributario, constitución, compromisos internacionales. De acuerdo, Jaime. Y de hecho, con respecto a esto que mencionas acerca del trato nacional, incluso me parece que está contemplado en el artículo 62 de la Constitución, ¿no? Acerca de que no puede existir un trato diferenciado entre la inversión nacional y la inversión extranjera. Es Correcto. algo que está plenamente mencionado. Y bueno, de hecho, dado que ya hemos abordado un poquito acerca de exoneraciones tributarias, eh, podemos pasar a una siguiente pregunta, que ya creo que es un poco meternos en el asunto que ya he sido mencionando, que si consideras que esta ley estaría propiciando tratamientos discriminatorios diferenciados entre empresas y sectores por tipos de las actividades económicas, porque habías mencionado acerca de esta lista de sectores económicos que se verían beneficiados y paralelamente también esta diferenciación, este trato diferenciado entre empresas nacionales y empresas extranjeras. No sé si nos podrías comentar un poco acerca de eso. No, sin duda justamente por lo que he comentado anteriormente, ¿no? Es un trato discriminatorio. Por ejemplo, cuando hablamos de beneficios tributarios a determinados sectores económicos, otra vez, ¿no? Estás dando una condición o un tratamiento especial a una actividad económica frente a otra. Y cuando hablamos, por ejemplo, de significaciones de compras públicas para inversionistas o empresas nacionales, posturas nacionales, o que utilicen productos locales, también son elementos discriminatorios y por eso son prohibidos en la OMC o en otras disposiciones internacionales. Una de las cosas, por ejemplo, uno de los argumentos que dicen es, claro, pero, por ejemplo, tienes casos de éxito anteriormente, ¿no? Tú tienes una ley de promoción agraria de hace muchísimo tiempo atrás que justamente da un beneficio tributario al sector agrario, por ejemplo, pagan solamente 15% del impuesto a la renta, y habían unas disposiciones en materia laboral, eh, y que después también entiendo que se replicó para el sector de acuicultura, forestal, me parece que también estaba. Entonces, y claro, dicen, mire, ¿cómo eso pudo generar, por ejemplo, que en el caso de la agroexportación, ahora sea la segunda actividad más importante en materia de exportaciones, después de la minería, ¿no? Entonces, claro, hay que ver el contexto que se dio, ¿no? En su momento, y eso estamos hablando de hace muchos años atrás, en donde la actividad económica estaba complicada y se decidió impulsar, pero no tenías todavía una política comercial consolidada. Entonces, uno no podría decir que actualmente el boom de la agroexportación se ha dado solamente porque en su momento se dio una ley donde le decía paguen 15% de la renta, porque definitivamente eso va a ayudar en algo, pero sin duda fue un conjunto de medidas que fue lo que generó eso, ¿no? La apertura comercial, la suscripción de tratados de libre comercio, y la parte laboral de ese régimen de producción agraria que en realidad creo que fue más beneficioso, ¿no? En dar más flexibilidades, sobre todo por la naturaleza de la actividad económica, como es Claro. por temporada, tú no tienes que tener a todas las personas con las que vas a trabajar durante todo el año en planilla, sino que tú vas a tener tu grupo específico de gente de planilla que vas a necesitar siempre y vas a ir contratando en función de las necesidades. Entonces, si ese mecanismo, por ejemplo, laboral fue tan importante para la agricultura, yo lo que considero es que eso sí debe ser parte de un régimen general laboral, aplicable a toda actividad económica en función de sus necesidades, porque eso también se puede dar para el caso de textil, dependiendo de órdenes de compra, en el sector pesquero, etcétera, etcétera. Y en realidad, en las normas laborales tú tienes ya contratos sujetos a modalidad, pero tienes candaditos que no te permiten utilizarlos permanentemente, sino temporales. Entonces, creo que ahí debería pensarse en una evaluación de la normatividad laboral para que este mecanismo de, no vamos a llamarlo flexibilización laboral, porque no es que pagues menos, no es que des menos beneficios sociales, no es que la carga laboral sea menor, sino que permite adaptarte a la actividad económica y no estarte amarrando con un trabajador si es que no lo vas a utilizar siempre. Entonces, creo que sería un espacio para modificarlo, ¿no? Y lo de tributario, en realidad, eso fue modificado y actualmente ya estamos en un proceso de que la agroexportación otra vez empieza a pagar la renta como otras actividades económicas, ¿no? Entonces, creo que ese argumento, por ejemplo, no es válido para tratar de argumentar de que efectivamente es bueno tener estos tratos discriminatorios para potenciar Claro. determinadas actividades económicas, ¿no? Cuando, como te repetía, ni siquiera tienes un sustento de por qué hacer esas actividades económicas. Claro, uno ve y tiene por ahí temas de tecnología,
me parece que Sí, está todo este asunto de las baterías, electromovilidad, cosas por el sí. estilo, ¿no? Pero me suena más como que a zonas comunes que te tienes que subir al carro, pues de la modernidad, que son todas las actividades nuevas que ves, pero más que tengas atrás algún elemento que realmente te sustente esa necesidad, ¿no? De acuerdo, Jaime, de acuerdo. Sí, de hecho uno de los sectores me acuerdo que era la manufactura de automóviles, me parece que la pesca también, eran, como tú decías, como 7 u 8 sectores, pero lo cierto es que es verdad, ahora que me estoy poniendo a pensar, en ningún momento se fundamenta o se justifica el por qué se está eligiendo estos sectores, ¿no? Porque entendería que al momento de hacer un análisis costo-beneficio del proyecto o en la propia exposición de motivos del proyecto, si, o sea, tu base central está siendo yo voy a proponer exoneraciones tributarias, voy a otorgar un puntaje adicional, voy a entregar beneficios a estos sectores, al menos deberíamos saber el por qué, o sea, con números, estadísticas, investigación, o sea, que esté debidamente acreditada por instituciones públicas. Entonces, definitivamente creo que ese es un punto muy importante a tomar en consideración. Y bueno, Jaime, para ya Y ir mira, y cerrando, perdón, y te hago un adelante, paréntesis, y adelante. por eso es como que es bien importante, uno cuando se mete a la página web del Congreso ve todas las opiniones que han presentado otras instancias. Claro, Y por eso es tan importante que cuando uno se meta, vea que en realidad las posiciones en contra presentadas son del BCR, hay también del Instituto de Economía, me parece que he visto que también del propio Ministerio de Producción, me parece, del propio Ministerio de Energía y Minas también, porque hay una de las actividades está relacionada con energía. así es. Entonces, creo que la única posición a favor de la que he visto es de la Asociación de Industrias, me parece. Sí, porque de hecho, al momento de que hemos estado revisando este proyecto de ley, de hecho, bueno, ha habido una mesa de trabajo hace 2 meses, en abril, en el cual han estado congresistas de diversas bancadas, junto con especialistas, pero de lo que había bastante presencia y estaba, de hecho, muy relacionado a un evento que se lleva a cabo el año pasado, que es organizado por la propia Sociedad Nacional Industria, era la presencia de tantas pymes, MIPES, cámaras de comercio, asociaciones, o sea, que agrupan a sectores textiles, agropecuarios. Entonces te das cuenta un poco de dónde nace el interés y en gran medida, como tú bien has señalado, ir desmitificando el mito acerca de cuáles serían los beneficios, quizás esos serían los beneficios a estos sectores a corto plazo, pero a largo plazo, sea, en materia de inversión extranjera y quizás el perjuicio que se podría ocasionar es algo que creo que se debería empezar a entender. Correcto. Bueno, Jaime, ahí, bueno, también para abordar un tema del que habíamos mencionado previamente es con respecto a este puntaje adicional para los postores nacionales en las licitaciones públicas. Bueno, porque de hecho también justo hace relativamente poco se han publicado las modificaciones a la nueva ley de contrataciones con el Estado, entonces un poco en base a todo este tema de contrataciones, queríamos saber si es que estas medidas de otorgar un puntaje adicional antes, creo que ya lo has mencionado de cara al TLC, si es que han funcionado y bueno, en caso se adopten estas medidas de un puntaje adicional, ¿cuál sería su impacto en la competitividad de la producción peruana? Sí, no, sin duda que no, y por eso es que ahorita digamos, se derogó esa disposición por los TLCs y cuando se han discutido después normas de contrataciones públicas, es más, tenemos una muy reciente, una nueva ley de contrataciones públicas y artículos, porque dentro de todo, como te hablo, hay una política comercial consolidada y se tiene muy claro que no puedes incumplir tus tratados internacionales. Y no solamente ¿De por acuerdo? no cumplirlos, sino porque las disposiciones que te has obligado a cumplir son las adecuadas, son buenas, ya las has evaluado y por eso has aceptado asumirlas. Entonces, cuando tú ves la ley de contratación del Estado, la nueva, ya hay disposiciones que dicen, oye, cualquier disposición que haya no puede vulnerar los tratados internacionales. Entonces, ya tienes pensado eso, porque sí, pues efectivamente, no te genera ningún beneficio económico salvo beneficiar a algunas personas. Y eso es mercantilismo, ¿no? Y eso no está bien, porque al final el principal perjudicado siempre va a ser, en el caso del Estado, que al final vas a tener que estar comprando productos que de repente no son los mejores. Y no te digo que los productos nacionales sean malos, pero, pero que compitan en buenas condiciones. Y al final, el Estado no es que tenga que comprar al peruano por ser extranjero, sino al mejor producto.
al de producto que acuerdo. sea más costo eficiente, ¿no? Para el Estado, porque al final es los recursos de todos nosotros, que tienen que utilizarse de la mejor manera. Entonces, no, definitivamente no. Pero ahora, igual rescato algunos temas interesantes del proyecto, te soy sincero. O sea, por ahí recuerdo que había esta idea de crear como que un consejo de política industrial público-privado. Creo que siempre es importante tener como que espacios públicos-privados para determinar qué barreras pueden estar existiendo y trabajar un poco bajo la lógica de las mesas ejecutivas que lidera el Ministerio de Economía, que eso creo que siempre es útil. Y me parece que también se trata de crear una ventanilla única de MIPES. Y eso estoy totalmente a favor. Claro, de repente no De necesitas acuerdo. una ley general de industrias nueva para hacer esto, sino crea una ley y concentra en una ventanilla única para MIPES, ¿no? Donde efectivamente simplifiques, ¿no? O sea, cuando tú hablas con las MIPES, y por eso de repente también pues tú comentabas, ¿no? Que fueran apoyando en estos espacios, tú hablas con ellos y claro, ellos están complicados con que viene la fiscalización municipal, que le tengo que pagar Indecopi porque viene ABDAIC, o sea, de licencias de funcionamiento, los certificados de defensa civil. Hay Sí, pues, muchas cosas en el día a día porque estamos hablando de micro y pequeñas empresas que dependen del día a día y dependen mucho de liquidez. Entonces, esos costos que pueden parecer como que más o menos cotidianos son los que terminan afectando a las industrias y los que generan la diferencia entre subsistir y cerrar. Entonces, eso es lo que sí creo que constantemente estar viendo para ir depurando, simplificando, para evitar. Y eso debería ser parte de una gran política industrial. de acuerdo, Jaime. Y rescato mucho porque es verdad, la presencia de, bueno, en este caso de, como bien había señalado, de barreras burocráticas que se presentan en el marco de la ley de licencia de funcionamiento, en los certificados ITSE, son muchísimas. Y ni siquiera estamos hablando de solo Lima, estamos hablando de otros departamentos en los Sí, cuales peor. muchas veces, claro, las municipalidades distritales, provinciales, incluso los gobiernos regionales, hay veces donde imponen más requisitos de la cuenta y eso en sí y es un costo económico para una pyme o una MIPE. Entonces, ahí esta idea de la ventanilla única me parece súper, súper interesante y de hecho creería que en caso del proyecto se iba a modificar en algún momento, sí hay ciertos puntos que se tienen que rescatar y creo que valoro mucho eso, Jaime, que podamos reconocer cuáles son las cosas que quizás sí pueden funcionar de cara a que sí se estaría generando un beneficio real, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, Jaime, esto creo que lo has estado reiterando durante las entrevistas, pero mi consulta puntual es si, o sea, cuáles serían las consecuencias internacionales si es que se promulga esta ley. Y bueno, esto ya lo has adelantado, pero si es que estas serían compatibles con los acuerdos internacionales. Ahí no sé si nos podrías Sí. dilucidar un poco. Sí, no, como les repetía, definitivamente es una posición en contra de los compromisos internacionales, ¿no? Por primero vulnerar estos principios de trato nacional cuando estamos hablando de otorgar beneficios tributarios a determinada actividad económica, como el trato discriminatorio que se puede generar en caso de compras públicas ante bonificaciones a postores nacionales o utilización de insumos nacionales, ¿no? Esto definitivamente te arma un frente. Ya tenemos una red vasta de acuerdos comerciales con todos nuestros principales socios comerciales e incluso esto podría estar vulnerando disposiciones de la Alianza del Pacífico, de la Organización Mundial de Comercio, de la Comunidad Andina. Entonces te vas a abrir un montón de frentes y Claro. definitivamente estamos hablando de sanciones que te van a impactar, ¿no? O sea, estamos orgullosos de siempre considerarnos, mira, somos primeros en tal producto, ¿no? La minería, la exportación. Bueno, la forma de que te sancionan es justamente dándote donde te duele, ¿no? Entonces, Sí, pues. esas son las retaliaciones comerciales. Entonces, no hay que ponernos cabe. De acuerdo. Me quedo mucho con eso, Jaime. Y bueno, en realidad, eh, a todas las personas que han podido ver esta entrevista, de hecho, bueno, me imagino que tú también, Jaime, los invitamos a revisar este proyecto de ley bueno, a criterio propio creo que ha pasado muy desapercibido. Se ha propuesto el año pasado, si mal no me Y no equivoco, solamente está, invitarlos a que lo revisen, sino que claro, opinen. Yo creo que mucha gente no sabe, pero la página web del Congreso es muy buena y muy amigable. Cualquier sí, persona puede entrar a la página web del Congreso, congreso.gov.pe, hay un rubro de proyectos de ley. Se pone el número y tienes un cuadradito arriba donde se presente tu opinión. Solamente tienes que poner tu DNI porque no lo puedes hacer anónimo y pones a favor o en contra y por qué.
Y eso es importante. O sea, nos están dando herramientas para nosotros opinar sobre los proyectos. Y al final en las comisiones se pide un reporte a oficialía donde pásame todo el reporte de las opiniones ciudadanas. Pues es importante como que poder, estos proyectos de ley que de repente son importantes, opinar, darnos nuestra voz como ciudadanos, ¿no? Porque al final a nosotros nos va a impactar. De acuerdo. De acuerdo. Y ahí, Jaime, enlazo un poco, y en caso se necesite informar, quizás hay un proyecto de ley que nosotros podemos considerar positivo, beneficioso, pero obviamente siempre hay un lado, o sea, hay otra cara de la moneda, ¿no? Entonces ahí, en lo particular, yo me quedo mucho con la carta que elabora COMEX a la Comisión de Economía en su momento sobre las preocupaciones y críticas que podían haber a este proyecto de ley, y como bien se ha señalado en la entrevista, de hecho, estoy seguro, y ya lo has mencionado, de que hay un montón de instituciones públicas que seguramente también no han metido opiniones. Entonces, a raíz de eso, creo que también de cara a poder tener una opinión informada es a buscar estos informes, a buscar estos reportes, estas opiniones consultivas que se han realizado a otras instituciones con la finalidad de tener este panorama completo, ¿no? Entonces, creo que eso puede ayudar muchísimo. Y nada, Jaime, en verdad, en primer lugar, agradecerte por tu tiempo y nuevamente felicitarte por el oro esta semana que te hayan nombrado director ejecutivo. En fin, nos encantaría que nos puedas acompañar en otra ocasión junto con Enfoque Derecho para seguir hablando un poco acerca de estos temas. Y nada, te damos la palabra ahí si quieres decir unas palabras de cierre. No, no, muchísimas gracias, Felipe, y a tu disposición cuando quieran. Creo que es muy importante siempre tener estos espacios para conversar, analizar de repente con un poquito de profundidad algunos temas que pueden pasar desapercibidos, pero que son muy importantes, ¿no? Y te agradezco mucho y a total disposición de apoyarlos cuando lo necesiten. De acuerdo, Jaime.